Hola amigos, hoy vamos a hacer rosas de hojaldre y manzana. Los ingredientes que vamos a necesitar son una lámina de hojaldre, 2 manzanas, mermelada de melocotón o la que más os guste, incluso le podemos echar Nutella. Y para decorar, azúcar glass. Para preparar estas ricas flores de San Valentín vamos a cortar 2 manzanas en láminas bien finitas. Previamente las lavaremos bien y quitaremos la parte del medio. En un bol ponemos las manzanas, exprimimos medio limón para que no se oxide y le echamos agua. Metemos el bol con las manzanas en el microondas, como mínimo unos 5 minutos. Espolvorearemos de harina nuestra encimera para que no se nos pegue el hojaldre y dividiremos la masa. Haremos unas tiras de aproximadamente 4 centímetros de grosor. En un vaso ponemos la mermelada y la metemos en el microondas 1 minuto. Este es el motivo por el cual llevamos la manzana al microondas. Como veis, la que va al microondas se moldea bien y la que no va al microondas se rompe. Juntamos con la mermelada nuestra masa y a continuación empezamos a colocar la manzana, que ya veréis que a la hora de enroscar se va a moldear bien. La enroscamos y ya tenemos la forma de la rosa hecha. Untamos un molde con un poco de mantequilla. Os dejo en la descripción un enlace para conseguir este tipo de moldes. Y para los más golosos hemos cambiado la mermelada por Nutella y ha quedado delicioso. Ponemos las rosas en el molde y la metemos en el horno unos 20 minutos a 180 grados. Eso sí, todo depende de cómo sea vuestro horno. Este es el resultado de nuestras rosas. Para darle un toque, espolvorearemos azúcar glass y listo. Si te ha gustado esta receta, síguenos en redes sociales, suscríbete a nuestro canal y dale deditos para arriba.